El disparo resonó antes que el amanecer. Diego Vargas se movió por instinto, el cuchillo ya en su mano antes de que sus ojos se abrieran completamente. Otro disparo, más cerca. El eco rebotaba entre los pinos de Sierra Nevada como el latido de un corazón enfermo. Se levantó, las botas golpeando el suelo de madera astillada de la vieja estación de guardia que llamaba hogar. Afuera, el cielo aún guardaba los últimos jirones de la noche, y allí, recortada contra la línea del tejado, colgaba una silueta. Una mujer. Rubia, inmóvil, suspendida de la viga del caballete como un títere olvidado por Dios. Diego salió al aire helado de la mañana, el aliento formando nubes blancas. Sus pasos crujieron sobre las agujas de pino secas. Se acercó, el cabello de ella rozaba las letras quemadas en la puerta justo debajo de sus pies descalzos. Amante gitana. Las letras estaban marcadas con hierro al rojo, irregulares, llenas de odio. Otro disparo, esta vez a lo lejos. Hacia el este, alguien sabía que ella no estaba muerta. Alguien la estaba buscando. Diego levantó la mano, su pulso latía en sus oídos. Tocó el tobillo de la mujer, frío, pero cuando presionó los dedos contra su piel, sintió algo. Un pulso. Débil, irregular, pero ahí. Viva. No lo pensó, sacó el cuchillo y cortó la cuerda de un solo tajo. Ella cayó hacia adelante y él la atrapó, el peso de su cuerpo rindiéndose contra su pecho. Era ligera, frágil como un pájaro con las alas rotas. Le levantó el mentón, piel pálida, mejillas manchadas de tierra y sangre seca, los ojos cerrados con fuerza. Pero respiraba. Otro disparo, más cercano ahora. Diego la levantó sobre su hombro, ignorando el dolor en músculos poco acostumbrados a la ternura. Y corrió. Las botas resbalaban sobre piedras sueltas. Las ramas arañaban su abrigo. No miró atrás. Solo corría hacia el cobertizo junto al arroyo oculto, el refugio que había preparado hacía años para emergencias que nunca llegaron. Hasta ahora. Cuando alcanzó el claro, con los pinos despeinados detrás y su refugio rústico delante, se atrevió a detenerse. Escuchó. El bosque contenía la respiración. Los disparos habían cesado. Por ahora. Depositó a la mujer con cuidado sobre una cama de pieles y mantas viejas. Su cabello enmarañado y dorado se derramaba sobre las pieles como luz de sol atrapada en tela. Se arrodilló y le levantó el mentón de nuevo. Las pestañas de ella temblaron. Respiró más hondo, un solo suspiro tembloroso. Diego exhaló sin haberse dado cuenta de que estaba conteniendo el aire. En la quietud, el único sonido era la respiración entrecortada de ella y el lejano eco del miedo más allá de los árboles. Se quedó arrodillado a la luz de la mañana, escuchando su respiración como si fuera un secreto que solo a él le estaba permitido oír. Aún no podía pensar en lo que vendría después, ni en quién había hecho esto o por qué. Solo sabía que ella estaba viva. Y que no permitiría que muriera. No aquí, no por madera, ni por fuego, ni por venganza. 3 días antes. Diego Vargas había olvidado cómo era vivir entre personas. Llevaba 5 años en las montañas de Andalucía, en esta estación de guardia abandonada que en otro tiempo había sido puesto militar. Ahora solo era piedra, madera y silencio, y eso era todo lo que necesitaba. Había buscado refugio aquí para escapar del mundo al que una vez había servido. Su esposa y su hija habían perecido tiempo atrás, en el fuego cruzado de una guerra que nunca fue la suya. Y él cargaba con su recuerdo como un fantasma que moldeaba cada silenciosa respiración que tomaba. La cabaña era pequeña pero sólida. Tenía un fogón de piedra, una cama de tablas y pieles, y una ventana que miraba hacia el valle donde las águilas planeaban en círculos perezosos. Diego cazaba venados, recogía agua del manantial, y hablaba solo cuando el viento le obligaba a recordar que aún tenía voz. No era feliz, pero tampoco infeliz, solo, estaba. Hasta aquella mañana. Ahora, de vuelta al presente, Diego se movía con manos cuidadosas. Limpió las heridas de la mujer con agua fresca del manantial, le bañó la cabeza con paños húmedos. Le vendó las muñecas y los tobillos con tiras de lino arrancadas de camisas viejas. Ella ardió en fiebre durante el primer día y el siguiente. Solo se movió una vez, susurrando un nombre como cuerda rota repitiéndose al viento. Mateo, Mateo. Aquel nombre atormentó el silencio esa noche mientras el fuego crepitaba abajo.
Despertó presa del pánico. Sus brazos se agitaron, su respiración se volvió aguda. Gritó y llevó las manos a su cuello, intentando apartar algo invisible. Aléjate, suéltame, me moriré antes de que me lleves de vuelta. Diego se movió rápido, le sujetó las muñecas, no con rudeza sino con firmeza. Estás a salvo, ya no estás allí. Ella no le creyó, sus ojos se movían de un lado a otro, llenos de terror. Entonces se lanzó hacia la chimenea, buscando el cuchillo que él usaba para partir la leña. Él la sujetó por la cintura y la trajo con fuerza contra sí. No, dijo con voz baja, no así, no cuando has llegado tan lejos. El cuerpo de ella tembló, su respiración se quebró, por un momento, se dejó caer en sus brazos como alguien que ha corrido demasiado y descubre que aún queda más camino por recorrer. Él aflojó su agarre, ella giró lentamente, con la voz quebrada y cautelosa. ¿Quién eres? Diego Vargas, este es mi lugar, o lo que queda de él. ¿Tú, me encontraste? Él asintió. Los ojos de ella bajaron. Se sentó en el suelo, con las piernas dobladas bajo sí, los brazos cruzados sobre el pecho como una niña intentando mantenerse entera. Luego, tras un largo silencio, susurró. Mi nombre es Elena. Diego se quedó inmóvil. Elena Santoro. El apellido le golpeó como un disparo de mosquete en el pecho. No lo había oído en años. Pero una vez había estado escrito en las órdenes que enviaron mercenarios a las tierras gitanas. Órdenes firmadas por don Nathaniel Santoro, barón de plantaciones, señor ganadero, y autoproclamado purificador de frontera. Diego no dijo nada. Elena continuó, sin percatarse del cambio en la mirada de él. Santoro es mi padre, o lo era. Su voz se tensó. Me escapé hace años, después de que me golpeara por última vez. Ella respiró hondo. No solo Gui, seguía a alguien. Él me salvó cuando estaba desangrándome en el arroyo detrás de nuestras tierras. Dijo que yo no era el enemigo. Dijo que nadie nace siéndolo. ¿Lo amabas? Dijo Diego suavemente. Ella asintió. Vivimos en los cañones, lejos de todo. Aprendí su lengua, llevé las cuentas de su madre. Dormí bajo las estrellas. Una lágrima le corrió por la mejilla. Vinieron por nosotros el invierno pasado. Hombres blancos, algunos que reconocí, otros pagados por mi padre. Nos emboscaron. Sacudió la cabeza como si negar el recuerdo pudiera matarlo. Mateo murió protegiéndome. Lo vi caer. No grité, no pude. Te llevaron, dijo Diego. Ella levantó la manga. Los moretones habían desaparecido, pero las quemaduras no. Me llamaron bruja, amante de gitano. Dijeron que había deshonrado mi sangre. Me ataron, me arrastraron de pueblo en pueblo. Luego me dejaron colgando. Su voz se quebró. Para asegurarse de que ninguna otra muchacha intentara amar a alguien como él otra vez. Diego la miró, la mandíbula tensa. El fuego crepitaba. Sus manos se habían cerrado en puños sin que él lo notara. Su historia removía algo viejo y amargo. Recuerdos de hogueras encendidas demasiado cerca, del humo y la sangre, de niños gritando en lenguas que nadie se molestaba en entender. Elena cayó en silencio, con los ojos vencidos por el cansancio y la humillación. Puedes odiarme, susurró, todos los demás lo hacen. Diego se sentó junto a ella en el suelo, mirando las llamas. Su voz fue apenas un soplo. No te odio. Ella se volvió lentamente hacia él. ¿Crees que traicioné a los míos? No, dijo él, creo que los que dicen eso nunca supieron cómo era el amor. Ella parpadeó, el labio le tembló. Debería haber muerto con él. Diego tomó el atizador, removió las brasas, y susurró sin mirarla. No lo hiciste, y eso no es traición. Es supervivencia. Solo los cobardes temen a un alma lo bastante valiente como para amar más allá de una línea. Elena bajó el rostro a las manos. Y por primera vez desde que su mundo ardió, lloró sin vergüenza. El fuego se consumió lentamente esa noche, proyectando largas y temblorosas sombras contra las paredes de madera. Diego se sentó afuera de la cabaña, bajo la luz de la luna, con una taza de hojalata llena de café negro intacta entre las manos. Sus ojos se perdían en el bosque, pero no veía árboles ni estrellas. Veía fuego. 15 años atrás. Las llamas se habían alzado más alto que los techos del poblado. Los gritos habían sido más fuertes que los disparos de fusil.
Diego había estado al borde de un asentamiento gitano en llamas. Uno que su unidad tenía órdenes de no dañar. Pero no importó, no a los hombres con antorchas. No a los borrachos de odio y sed de sangre. El poblado había sido aliado, compuesto sobre todo por mujeres y niños pacíficos. Pero estaba demasiado cerca del rancho Santoro, y los rumores de mestizaje fueron suficientes para traer el fuego. Diego había regresado una vez que el polvo se asentó, buscando sobrevivientes. En cambio, encontró a su esposa desplomada en la orilla del río, alcanzada por un disparo perdido, y a su hija, inerte junto a ella, atrapada en la masacre. Habían ido de visita, llevando comida a una amiga partera. Lugar equivocado, día equivocado, tal vez color de piel equivocado. Nadie respondió jamás. El hombre que dirigió aquella purga, que firmó el mapa y señaló los objetivos, había sido Capitán Rodrigo Vega, el mismo fanático que una vez declaró que los mestizos y los simpatizantes debían ser eliminados. El mismo hombre cuyo odio no necesitaba justificación, solo una chispa y una excusa. Diego había enterrado a su familia con sus propias manos. Luego había desaparecido en las montañas, jurando no volver a empuñar un arma, no ponerse nunca del lado de uno u otro, no volver jamás a ser parte de ninguna guerra. Hasta ahora. Dentro de la cabaña, Elena dormía intranquila, se había acurrucado en un rincón lejano, envuelta en lana y silencio. Su fiebre había cedido, pero no las pesadillas. Aquella mañana había encontrado su viejo rifle bajo las tablas del suelo. Se lo llevó con gesto confuso y mirada fría. ¿Es tuyo? Él asintió. Le falta el gatillo. Diego lo había quitado el día que enterró a su hija. Había dejado el metal enterrado junto a ella. Un juramento de que ninguna bala podría reescribir. Ya no disparo, dijo. Ella lo miró. ¿Ni siquiera si vuelven por mí? Él no respondió. Ella no discutió, simplemente le entregó el rifle inútil y se alejó, con los hombros cargados de todas las batallas que aún no estaba lista para pelear. Esa tarde, Diego comenzó a reconstruir el viejo refugio más adentro del bosque, una cabaña de cazador medio en ruinas que había abandonado tiempo atrás. Arregló el techo, limpió la maleza, reemplazó la puerta destrozada, puso mantas nuevas, reconstruyó el fogón con sus propias manos. No porque ella se lo pidiera, sino porque le daba espacio, porque le daba dignidad. Cuando ella lo encontró a la mañana siguiente, se quedó de pie en la entrada, en silencio, observando la pequeña huerta que él había empezado, hileras de brotes de papa, ramitas de tomillo, cebollas silvestres. La curación no llegaría rápido, pero llegaría. ¿Hiciste esto para mí?, preguntó ella, con los ojos abiertos y húmedos. Él asintió una vez. Nunca lo pedí, no tenías que hacerlo. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego entró en la cabaña. Se sentó al borde de la cama improvisada, y miró la tierra afuera como si guardara los huesos de su pasado. Diego observó cómo le temblaban los hombros. Y entonces, lenta y en silencio, empezó a llorar. No eran los sollozos desatados del duelo, sino la liberación callada y dolorosa de alguien que no se había permitido llorar desde que la muerte llamó por primera vez a su puerta. Diego no habló, no se acercó más. La dejó estar. Porque aquello no se trataba de ser salvada. Se trataba de sobrevivir juntos, pero solos cuando fuera necesario. El bosque susurraba a su alrededor, y por primera vez en años, el hombre que creía no tener nada más que dar, ofreció algo más duradero que las balas. Le dio refugio, le dio paz. Y a cambio, ella le dio las primeras lágrimas de confianza. Aquella mañana, el viento llevó algo más que agujas de pino. Llevó voces, bajas, lejanas, enfadadas. Los rumores se propagaban rápido en pueblos como Dusteiter, pero las mentiras viajaban más rápido. Y para el mediodía de ese día, habían llegado a oídos de hombres que siempre habían estado buscando una excusa para limpiar la tierra con sangre. Amantes de gitanos, aún respirando. Sevilla, 2 pueblos al sur. El capitán Rodrigo Vega estaba sentado en un salón lleno de humo, con las botas sobre la mesa y una botella en la mano. Cuando el murmullo le llegó, un jinete de las estribaciones había visto algo, un destello de cabello rubio cerca de la vieja estación, un desconocido moviéndose entre los árboles.
Vega se levantó despacio. La mano le tembló cerca del cinturón donde colgaba el viejo revólver. Non Dai, Kodak Viet, uno de los 6 únicos fabricados para capitanes de campo. ¿Seguro?, preguntó. El mensajero asintió. Un hombre de montaña la está escondiendo. Uno de tus viejos muchachos dijo que vio las huellas. Huellas de mujer, pequeñas, recientes. La sonrisa de Vega estaba llena de odio antiguo. Es un fantasma. Deberíamos haberla quemado la primera vez. Sacó el revólver de la funda. Lo giró bajo la luz de la lámpara. En el cañón, grabado con precisión militar. RV-04. Vega pasó el pulgar sobre las letras. Terminemos el trabajo como es debido. Al anochecer, ya tenía 6 jinetes ensillados. Sin placas, sin uniformes, solo hombres que odiaban el silencio y las sangres mezcladas. Mientras tanto, en las colinas, sonó un golpe en la puerta de Diego. Él abrió con la mano detrás del marco, donde guardaba un cuchillo viejo. Un traidor local estaba de pie, nervioso, con el sombrero en la mano. No quiero problemas, Vargas, dijo, pero debería saberlo. Hay una recompensa, discreta, pagada en monedas y ganado. La cabeza de una amante gitana. La cobra es limpia. Diego no dijo nada. El traidor bajó la mirada, avergonzado. Te vi una vez con ella, cerca del arroyo. Solo pensé que debías saber lo que se viene. Se marchó tan rápido como había llegado. Dentro de la cabaña, Elena oyó cada palabra. Ella empacó su bolso antes de que Diego pudiera hablar. Sus manos temblaban, pero su voz no. Tengo que irme. Te matarán si me encuentran aquí. Te matarán si vas. Ella lo miró con los ojos duros. Una vez me salvaste, no te pido que lo hagas 2 veces. Diego respiró hondo, dio un paso adelante. Perdí a una esposa y a un hijo porque seguí órdenes. Me quedé quieto cuando debía haber hablado. Vi cómo el fuego se llevaba todo y lo llamé destino. No volveré a hacerlo. Ella abrió la boca, pero él no había terminado. No eres un peso, no eres una carga, eres un ser humano, y ya terminé de fingir que el mundo puede decidir cuáles merecen ser protegidos. Sus hombros se rindieron, pero su mirada no. Vendrán. Lo sé, dijo él. Esa noche, Diego entró solo en el bosque. Se movía como una sombra. Silencioso, calculado, invisible. No había tocado un arma en años. Pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo sobrevivir. Colocó trampas, no para matar, sino para retrasar. Cables de alarma hechos con viejas latas y vidrio roto. Ramas dispuestas a lo largo de la cresta. Un perímetro silencioso de advertencias. No de violencia. Cuando regresó, el cielo empezaba a amoratarse con el amanecer. Elena esperaba junto al fuego, los dedos aferrados a una taza de té enfriado. «Pudiste haberte ido», dijo en voz baja. «Pude», respondió él. «¿Por qué no lo hiciste?» La miró largo rato. «Porque he visto a hombres luchar por poseer, por dominar, por encadenar. No es por eso que estoy aquí». «Entonces, ¿por qué?» Él puso una mano suavemente sobre la mesa, sin tocarla, solo cerca. «Solo quiero que vivas». Ella no habló, la garganta se le cerró demasiado rápido para las palabras. Nadie le había dicho eso antes. Ni siquiera Mateo. La gente la había querido callada, leal, útil, hermosa. Nadie había querido simplemente verla respirando. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Elena Santoro no se sintió como alguien que huía. Se sintió vista. Detrás de ellos, el bosque seguía inmóvil, pero más allá de las crestas, empezaban los cascos de caballos. Suaves, pero cada vez más cercanos. La guerra no había terminado. Pero ellos tampoco. El viento cambió después del anochecer. Diego lo sintió primero, no en los árboles, sino en el estómago, una presión tensa, el silencio antes de algo cortante. Se levantó del catre y revisó las trampas. 3 estaban activadas, sin ruido, sin señal, pero alguien había pasado, con cuidado, deliberadamente. Regresó a la cabaña y abrió la puerta sin decir nada. Elena levantó la vista desde el fuego, con los ojos muy abiertos. ¿Están aquí? Él asintió. Ella se puso de pie. Puedo ayudar. Te necesito viva más de lo que necesito ayuda. Y se fue.
Se deslizó en el bosque como una sombra entre las ramas. 3 hombres avanzaban por el bosque con cuchillos de caza y cuerdas. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. Otro cojeaba. El tercero llevaba una botella de queroseno en una mano y una soga en la otra. Diego tomó la altura, agazapado entre las raíces de los pinos, observando. Los hombres susurraban mientras se acercaban al refugio reconstruido, riendo en voz baja. Apuesto a que es bonita cuando suplica. Mejor si está medio muerta. Más fácil de colgar. Diego se movió rápido. Cayó detrás del último y golpeó con fuerza. Codo a la garganta, hoja a la muñeca, lo suficiente para dejarlo inconsciente. El segundo se giró y recibió un puñetazo en la mandíbula antes de poder levantar su arma. Pero el tercero vio el movimiento y gritó, sacando un revólver. Los disparos rompieron el silencio del bosque. En la cabaña, Elena los escuchó. Se quedó paralizada, luego tomó el farol de aceite, el pedernal, y una idea desesperada. Afuera, Diego peleaba como un hombre que odiaba la violencia pero la comprendía demasiado bien. Esquivaba, rodaba, pateaba. Pero ahora ellos eran más rápidos. 2 contra 1, cuchillas destellando. Entonces llegó la luz. No de la luna, sino de los árboles. Las llamas se alzaron en la maleza seca, en una súbita explosión dorada. El fuego que Elena había encendido saltó de arbusto en arbusto, devorando todo a su paso. El calor se derramaba sobre el bosque como el aliento del mismísimo infierno. Los atacantes se giraron, gritando, cegados por el humo. Diego aprovechó el momento, golpeando rápido, rompiendo la pierna de uno, arrastrando al otro al suelo antes de huir. Corrió hacia el resplandor, hacia el peligro. Porque allí estaba ella. Elena estaba de pie cerca de la base de una cresta. Su vestido chamuscado, el cabello húmedo de sudor, sosteniendo un palo encendido como si fuera una espada. Tosió una vez, con la mirada buscando. Cuando Diego llegó hasta ella, no dijo nada, simplemente le agarró el brazo y la jaló hacia el sendero del barranco. Corrieron juntos, medio ahogándose, medio ardiendo, hasta que llegaron a la entrada de una vieja cueva encajada en lo profundo de la pared del cañón. Un lugar que Diego había usado alguna vez durante patrullas invernales. Dentro, el aire era fresco, seguro, pero apenas. «Incendiaste el bosque», dijo él, con casi una sonrisa en la voz. «Solo un poco», raspó ella. «Pudiste haber muerto». Ella lo miró. «Lo sé». Él se detuvo, los dedos aún enredados en lo que quedaba de su cabello. «¿Habrías muerto por mí?» Elena tragó saliva. La pregunta le abrió algo por dentro. «No», susurró, «quiero vivir por ti». La cueva quedó en silencio, salvo por su respiración y el lejano chasquido de pinos ardiendo. Pero dentro de ellos, algo más profundo había prendido fuego. Y de ese no huirían. A la mañana siguiente, cuando el humo aún flotaba sobre las copas de los árboles como un sudario gris, Diego salió de la cueva primero. El bosque estaba callado, demasiado callado. Elena apareció detrás de él, con ceniza en las mejillas y los ojos alertas. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho», dijo Diego. «Vega sabrá que estamos vivos. Y esta vez vendrá él mismo». Ella cerró los ojos. «Entonces corremos». «No», dijo Diego, «esta vez peleamos». Ella lo miró, sorprendida. «¿Cómo?» Diego se arrodilló y dibujó en la tierra con un palo. «No con armas, con la verdad». Esa tarde, una figura solitaria bajó de las montañas. Un anciano, espalda encorvada, barba blanca, una mano aferrada a un bastón de madera tallada. Se detuvo al borde del claro donde Diego esperaba. «Lorenzo», dijo Diego, con alivio en la voz. El anciano sonrió sin dientes. «Sabía que vendrías, muchacho». Diego lo abrazó con cuidado, como si el viejo pudiera romperse. «Necesito tu ayuda». Lorenzo asintió. «Siempre la has tenido». Esa noche, en el refugio, Diego, Elena y Lorenzo se sentaron alrededor del fuego. Lorenzo era herrero, pero no un herrero cualquiera. Estaba ciego. Elena lo notó de inmediato. La forma en que sus ojos miraban a través de ella, no hacia ella. La forma en que sus manos tocaban las cosas antes de huesearlas. «¿Cómo?» comenzó ella.
¿Cómo perdí la vista? Lorenzo sonrió amargamente. No la perdí, la dejé ir. Diego habló en voz baja. Lorenzo estaba allí, hace 15 años, cuando quemaron el asentamiento gitano. Elena se quedó quieta. Lorenzo asintió. Yo era el cirujano de campo de la milicia. Vi todo, las mujeres, los niños, las llamas. Su voz se quebró. Vi a hombres que se llamaban cristianos quemar vivos a bebés. Los oí gritar en una lengua que nadie se molestaba en entender. Cerró los ojos ciegos. Cuando terminó, regresé a mi tienda, calenté un hierro al rojo, y me lo puse en los ojos. Elena jadeó con acento agudo. ¿Por qué?, continuó Lorenzo, si no podía detenerlo. No quería verlo nunca más. Hubo un largo silencio. Luego Diego habló. Vega dio la orden aquella noche. Sin cuartel, sin prisioneros. Lorenzo asintió. Y don Santoro pagó por ello. Elena se estremeció al oír el nombre de su padre. Necesito que testifiques, dijo Diego. Ante el pueblo, ante un juez. Lorenzo se quedó quieto un largo momento. Luego asintió. Llevo 15 años en silencio. Es hora de hablar. Pero antes de que pudieran planear más, Elena sacó algo de su bolso. Un trozo de cuero chamuscado, medio quemado, ennegrecido en las esquinas. Había estado clavado en la puerta del viejo puesto de señales cuando Diego la encontró colgada. Llevaba una sola palabra marcada al fuego. Gitana. Elena lo puso sobre la mesa. Esto no fue hecho con un sello. Fue escrito a mano. Diego lo tomó, pasó los dedos sobre los bordes. La inclinación de la G, la forma en que la A caía por debajo de la línea. ¿Reconoces la escritura?, preguntó. Elena asintió. Vega solía escribir cartas a mi padre. Amenazas, advertencias, ofertas. Compartían un odio. La única diferencia es que mi padre usaba oro. Vega usaba fuego. Ella sacó otro papel, doblado, amarillento. Cartas a mi padre, y una a Mateo. Su voz se quebró. Amenazó con colgar a Mateo de las puertas del pueblo. Lo llamó un ladrón de piel morena. Lo escribió todo en una cursiva torcida. Igual que esta. Levantó de nuevo el trozo de cuero. No solo nos está cazando a nosotros. Está cazando la memoria. Quiere que todos los que alguna vez amaron a un gitano sufran. Quiere que el mundo olvide que personas como Mateo existieron. Diego miró la carta, la escritura irregular, el odio grabado en tinta. Entonces tendremos que recordárselos. A la mañana siguiente, Diego cabalgó solo hasta el pueblo de Dosteiter. El pueblo era del tipo de lugar donde las sombras se movían más rápido que los chismes. Diego no había caminado por sus calles en años, pero el viejo tendero lo reconoció de inmediato. Vargas, dijo el hombre, con cautela, pensé que estabas muerto. Casi, dijo Diego. Compró azúcar y frijoles secos. Mientras pagaba, el tendero se inclinó. Vega vendrá antes de que termine la semana. Tiene asuntos con el alcalde, o tal vez algo más personal. ¿Personal? Como de cazar recompensas, murmuró otro hombre apoyado en un barril. Diego se tensó, se dio la vuelta y salió, con la campanilla sobre la puerta tintineando tras él. Colina abajo, en las afueras del pueblo. Elena lo esperaba en una carreta que habían tomado prestada de un ranchero. Llevaba la capucha baja, pero sus ojos examinaban a cada jinete. Cada destello de plata en un cinturón. Cuando Diego se acercó, ella habló sin mirarlo. ¿Oíste su nombre? Sí. Entonces es él. Diego asintió. Elena respiró hondo. Hay algo más que debes saber. Ella le contó sobre las cartas. Sobre la noche que Mateo murió. Sobre cómo Vega había escrito a su padre, exigiendo limpieza de sangre en las tierras Santoro. Mi padre no era inocente, dijo Elena. Pero Vega era el verdadero monstruo. Diego escuchó en silencio. Luego dijo: si vamos a enfrentarlo, necesitamos más que palabras, necesitamos pruebas. Esa noche, Diego y Elena cabalgaron hasta la vieja iglesia en el borde de Dosteiter. Detrás de la capilla, había una sala de archivos donde se guardaban donaciones y cartas. Elena recordaba una carta que su padre había quemado después de leerla. Una de Vega, advirtiéndole sobre la deshonra de su hija. La iglesia había exigido documentación cuando su padre donó tierras para obtener una exención de impuestos.
Esa carta aún estaba allí. La buscaron bajo la luz de velas parpadeantes, entre polvo y papel viejo. Y la encontraron. La carta contenía la amenaza, el insulto, y la inconfundible caligrafía de Vega. Diego la tomó y la envolvió con cuidado. Esto es evidencia, dijo. Pero necesitamos más. Elena pensó. El doctor, el que estaba allí cuando murieron tu esposa y tu hija. Diego la miró. ¿Lorenzo te habló de él? Sí, dijo que el doctor aún vive. En el pueblo, borracho, consumido por la culpa, pero vivo. Diego cerró los ojos. Doctor Alonso. Encontraron al doctor Alonso 3 días después, en una pequeña casa al borde del pueblo. Estaba sentado en una silla de madera, con una botella vacía en la mano y los ojos rojos. Cuando vio a Diego, se quedó quieto. Vargas, dijo con voz ronca. Pensé que te habías ido para siempre. Casi, dijo Diego, pero regresé. El doctor miró a Elena. ¿Y ella? Ella es la razón por la que estoy aquí. Diego le contó todo, sobre Elena, sobre Mateo, sobre Vega. El doctor escuchó en silencio. Luego, cuando Diego terminó, el viejo se levantó. Estuve allí aquella noche, dijo. Vi lo que hizo Vega. Sin cuartel, sin prisioneros. Esas fueron sus palabras exactas. Miró a Diego con ojos llorosos. Llevo 15 años bebiendo para olvidar, pero nunca pude. Entonces ayúdame a recordarle al mundo, dijo Diego. El doctor asintió. Testificaré. Pero mientras planeaban, algo más estaba sucediendo. Una noche, cuando Elena estaba sola en el refugio, oyó un ruido afuera. Tomó un cuchillo y abrió la puerta con cuidado. Una mujer estaba de pie en la oscuridad. Vieja, piel oscura, cabello gris, ojos profundos. «Elena», dijo la mujer con voz temblorosa. Elena dejó caer el cuchillo. «¿Carmen?» La mujer corrió hacia ella y la abrazó. Carmen era la madre de Mateo. «Pensé que estabas muerta», sollozó Carmen. «Oí los rumores, pero no me atreví a creer». Elena la sostuvo con fuerza. «Estoy viva, apenas». Carmen se apartó y miró a Elena con ojos brillantes. «¿Dónde has estado?» «Escondiéndome, huyendo, sobreviviendo». Carmen asintió. «Igual que yo». Ella le contó a Elena sobre los meses desde la muerte de Mateo. Cómo Vega y sus hombres habían cazado a todos los que conocían a Mateo. Cómo había huido de pueblo en pueblo. «Pero traje algo», dijo Carmen. Sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo de plata, simple, grabado con una luna. «Mateo iba a dártelo», dijo Carmen. «La noche antes de que vinieran». Elena tomó el anillo con manos temblorosas. «Lo amaba», susurró. «Lo sé», dijo Carmen. «Y él te amaba a ti». Luego Carmen sacó algo más. Un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, páginas gastadas. El diario de Mateo. Escribía en él cada noche. Las últimas entradas. Hablan de Vega, de las amenazas, de los planes para eliminar a los gitanos. Elena abrió el cuaderno con reverencia. En la última página, Mateo había escrito: «Si muero, que sepan que amamos, que eso no es pecado, que somos humanos, no enemigos, y que el odio de ellos no puede borrar la verdad de nuestro amor». Elena cerró el cuaderno y lloró en los brazos de Carmen. Cuando Diego regresó esa noche, encontró a las dos mujeres sentadas junto al fuego. Carmen lo miró con ojos cautelosos. «¿Tú eres el que la salvó?» Diego asintió. «¿La protegerás?» «Con mi vida». Carmen estudió su rostro un largo momento. Luego asintió. «Entonces confío en ti». Ella le entregó el diario de Mateo. «Esto puede ayudar». Diego lo leyó esa noche. Cada página, cada palabra. Y cuando terminó, supo lo que tenían que hacer. 2 días después, cabalgaron hacia el pueblo de Sevilla. Diego, Elena, Carmen y Lorenzo, montado en una carreta tirada por un caballo viejo pero resistente. Llevaban con ellos la carta de Vega a don Santoro, el diario de Mateo, el trozo de cuero marcado, y el testimonio de 2 testigos, Lorenzo y el doctor Alonso. No tenían placa, no tenían ejército, no tenían aliados. Pero tenían una verdad. Y a veces, eso es suficiente. Cuando llegaron a Sevilla,
El pueblo estaba inquieto. La noticia de su llegada se había extendido. La gente salió a las calles a mirar. Diego cabalgó directo a la oficina del ayudante del sheriff. El joven ayudante, un hombre llamado Tomás, salió a recibirlos. Vargas, dijo con cautela, oí que venías. Necesito tu ayuda, dijo Diego. Le contó todo, le mostró las pruebas. Tomás escuchó en silencio, luego asintió. Vega llega el viernes, ha estado reuniendo hombres. Pero si esto es cierto, la gente debería saber a quién está dejando entrar en sus hogares. Diego puso las pruebas sobre la mesa. No hemos venido a colgar a nadie. Hemos venido a mostrarles la soga. Tomás miró a Elena, luego a Carmen, luego a Lorenzo. Voy a convocar una audiencia pública. Delante del tribunal, el viernes al mediodía. Diego asintió. Estaremos allí. Esa noche, Diego y Elena caminaron por las calles tranquilas de Sevilla. El pueblo era pequeño, callado, pero había una tensión en el aire. ¿Crees que funcionará?, preguntó Elena. No lo sé, dijo Diego honestamente, pero es nuestra única oportunidad. Ella se detuvo y lo miró. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte, por no huir, por creer en mí. Diego le tocó la mejilla con suavidad. No fue difícil. Ella cerró los ojos, apoyándose en su toque. Mateo fue mi primera tormenta, susurró. Él rompió las cerraduras de mi jaula. Me enseñó el fuego. Abrió los ojos y miró a Diego. Pero tú me enseñaste la quietud, que el amor no tiene que ser un rayo para ser real. Diego no dijo nada. Solo la besó. Suave, despacio, como una promesa que no necesitaba palabras. Cuando se apartaron, Elena sonrió por primera vez en meses. Mañana es memoria, susurró. Tú eres mañana. Y por primera vez desde que el mundo se quemó, Elena Santoro se permitió creer en un futuro. Pero en la oscuridad, más allá de las luces del pueblo, Rodrigo Vega afilaba su cuchillo. Y planeaba su venganza final. El viernes amaneció con un cielo de acero. Las nubes colgaban bajas sobre Sevilla, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Diego despertó antes del alba. No había dormido bien. Los fantasmas de 15 años atrás habían caminado por sus sueños, susurrando nombres que nunca podría olvidar. Elena estaba despierta también, sentada junto a la ventana, mirando el pueblo que comenzaba a despertar. ¿Estás lista?, preguntó Diego. Ella asintió sin apartar la mirada. Llevo lista desde que me colgaron. A las 11 de la mañana, la plaza frente al tribunal estaba llena. Sevilla no había visto una multitud así en años. La gente del pueblo se había reunido, no porque se les ordenara, sino por curiosidad. Durante toda la semana habían corrido rumores sobre un hombre de las montañas, una mujer traidora, y un fantasma de guerra que volvían para remover cenizas antiguas. Diego se colocó bajo el sol del mediodía. El sudor marcaba su frente, pero su voz no vaciló. Frente a él estaba el alcalde Ulloa, el moderador reticente del pueblo, y junto al alcalde, un pequeño panel de ancianos y ayudantes que fingían no aferrarse con fuerza a los brazos de sus sillas. El ayudante Tomás se puso de pie. El señor Diego Vargas ha solicitado audiencia pública. Tiene acusaciones serias que presentar. Que hable. Diego dio un paso adelante. Aquí tengo, comenzó, levantando un paquete, una carta escrita por el capitán Rodrigo Vega a don Santoro, acusando a su propia hija de deshonra y pidiendo la muerte del hombre que amaba. Un murmullo recorrió a la multitud. Diego dejó la carta sobre la mesa. Miró a la gente. Muchos evitaron su mirada, unos pocos no. Luego vino la fotografía. Diego la sacó del bolsillo de su abrigo. Una imagen granulada, en blanco y negro, manchada por el tiempo, mostraba una fila de soldados frente a una aldea gitana en llamas. Un hombre se erguía al frente, alto, barbudo, con un revólver de cañón largo y distintivo colgando a su costado. Esta arma, dijo Diego, girándose hacia el panel, es única. Gatillo con guardamonte especial, martillo de doble muesca. Solo se fabricaron 6 para capitanes de campo de la milicia de Wyoming. Hizo una pausa. Una de ellas perteneció al capitán Rodrigo Vega. A un lado, con los brazos cruzados, Vega no había hablado hasta ahora. Esto es un circo, ladró.
Son historias de guerra, acusaciones de un ermitaño y de una mujer que traicionó a su propia sangre. Alguien en la multitud murmuró en acuerdo. La voz de Vega se alzó. Estamos hablando de gente que trató con asesinos, que dio la bienvenida a salvajes en su cama. ¿Qué sigue? ¿Vamos a dejar que críen a nuestros hijos? Algunos asintieron, pero no todos. Entonces llegó la interrupción tranquila. Yo estuve allí. Una voz quebrada por los años cortó el aire. Un anciano salió de la sombra junto a la oficina del sheriff. Espalda encorvada, barba blanca, una mano aferrada a un bastón de madera. Era el doctor Alonso. Diego se hizo a un lado. El viejo se acercó lentamente a la plataforma, las rodillas temblando pero con voz firme. Yo era el cirujano de campo de la milicia la noche del asalto a Dusteiter. Miró a Vega. Vega dio la orden, sin cuartel, sin prisioneros. Dijo que quería la tierra lavada de toda impureza. Atacamos antes del amanecer, lo quemamos todo. Su voz se quebró. Esa fue la noche en que la esposa e hija de Vargas murieron. Vega bufó. Mentiras de un borracho moribundo. El doctor lo miró con ojos enrojecidos pero claros. Tú enterraste tu culpa en whisky. Yo la enterré en silencio. Pero solo uno de nosotros todavía sueña con fuego. El alcalde palideció, otros en la multitud bajaron la cabeza. Y entonces Elena dio un paso al frente. Sin escolta, sin vergüenza. Caminó hasta el frente de la multitud, con las manos a los lados. Y luego, sin decir una palabra, llevó las manos a la espalda y desató su blusa. Un murmullo de asombro rompió el silencio. A través de su espalda se veían largas y torcidas cicatrices, elevadas como cuerdas, algunas todavía rojas en los bordes, heridas que no podían ser ocultadas ni por el tiempo ni por la tela. La voz de Elena era suave pero clara. Estas no fueron hechas por cuchillas gitanas. No me las hicieron en los bosques. Manos blancas me las dieron. Manos cristianas, hombres que dijeron que me estaban salvando del pecado. Se volvió hacia la multitud, con la mirada firme. Mateo no me encadenó, me enseñó a cultivar con una mano y a dispararle a un halcón con la otra. No me poseía, me escuchaba, y murió protegiéndome. Se volvió hacia Vega. No me colgaste para castigar el amor, lo hiciste para silenciarlo. El silencio flotó sobre la plaza como ceniza. Nadie aplaudió, nadie gritó. Pero nadie volvió a mirar a Vega de la misma manera. La verdad había sido pronunciada, no desde púlpitos ni con armas, sino desde la piel y la memoria. Pero Vega no había terminado. Se levantó, con la cara roja de furia. Esto es teatro, mentiras diseñadas para destruir a un hombre que solo hizo su deber. Dio un paso hacia Elena. Tú eres la vergüenza de tu padre, la mancha en tu familia, y ese gitano tuyo era un ladrón. Basta. La voz de Diego cortó el aire como un látigo. Dio un paso adelante, colocándose entre Vega y Elena. Yo estuve allí. La multitud se quedó quieta. Diego respiró hondo. Yo estuve allí la noche que quemaron el asentamiento gitano. Vi todo, y perdí a mi esposa y a mi hija en esa masacre. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Era soldado, tenía un arma, tenía órdenes de proteger aquel poblado. Pero cuando llegó el fuego, cuando comenzaron los gritos, me quedé quieto, tenía miedo, era débil. Cerró los ojos. Mi esposa había ido al poblado a visitar a una amiga, una partera gitana. Mi hija solo tenía 4 años. Las encontré junto al río, ambas muertas. Su voz se quebró, pero continuó. Las enterré con mis propias manos. Quité el gatillo de mi rifle y lo enterré con mi hija. Juré no volver a disparar nunca más. No ponerme del lado de nadie nunca más. No ser parte de ninguna guerra nunca más. Miró directamente a Vega. Hasta ahora. Dio otro paso adelante. No puedo cambiar el pasado. Pero esta vez, no me quedaré en silencio. Diego sacó algo de su abrigo. Un revólver, de cañón largo, martillo especial. Este arma fue encontrada en la escena de la masacre del asentamiento gitano. Lorenzo, el herrero, la guardó durante 15 años. No se atrevió a tirarla. No se atrevió a olvidar. Puso el arma sobre la mesa. Este es uno de los 6 fabricados para los capitanes. Grabado con el número de serie, RV04. Miró a Vega. Rodrigo Vega.
El rostro de Vega se puso pálido. Extendió la mano hacia el arma. Eso es falsificado, una conspiración. Pero su voz temblaba. El ayudante Tomás se acercó, tomó el arma, examinó el número de serie, asintió hacia el alcalde. El alcalde Ulloa se puso de pie lentamente. Capitán Rodrigo Vega, usted está acusado de crímenes de guerra, asesinato y tortura. La evidencia es suficiente para un juicio. Dos ayudantes se acercaron a Vega. Él retrocedió, con los ojos salvajes. Esto no ha terminado. No pueden hacerme esto. Yo defendía esta tierra. Yo la limpiaba de personas inocentes, dijo una voz tranquila. Lorenzo había subido a la plataforma, guiado por Carmen. El viejo herrero ciego miró en dirección a Vega con sus ojos sin vista. Te oigo, Vega, reconozco tu voz. La oí hace 15 años cuando gritabas, quémenlos a todos. Tocó sus propios ojos. Me cegué a mí mismo porque no podía vivir con lo que vi. Pero la ceguera no borró los gritos, ni el olor a carne quemada, ni los rostros de los niños. Se volvió hacia la multitud. Durante 15 años guardé silencio. Dejé que el miedo me controlara. Pero ya no más. Su voz se elevó. Rodrigo Vega es un asesino. Y merece enfrentar la justicia. La multitud comenzó a murmurar. El murmullo creció, y creció, hasta que se convirtió en un rugido. Los ayudantes agarraron a Vega por los brazos. Él luchó, gritando obscenidades, pero fue inútil. Lo arrastraron fuera de la plaza, mientras la multitud lo observaba en silencio. No con alegría, no con venganza, sino con el peso silencioso de la justicia finalmente cumplida. Diego y Elena no se quedaron a ver el juicio. Se marcharon a la mañana siguiente, antes del amanecer, cabalgando hacia las colinas donde los nombres no importaban, solo el aliento, la tierra y el cielo. Carmen cabalgó con ellos hasta el pie de la montaña, luego abrazó a Elena con fuerza. Vive por ambos ahora, dijo, por Mateo y por ti. Miró a Diego. Cuídala. Con mi vida, prometió él. Carmen sonrió. Lo sé. Se alejó, de regreso a su gente, dejando a Diego y Elena solos. Tardaron 3 días en llegar a la cresta. La vieja cabaña de cazador aún estaba allí, aunque la puerta colgaba suelta y las ventanas estaban rajadas. Diego la arregló primero, no con urgencia, sino con cuidado. Elena recogió agujas de pino para la cama y cortó corteza para hervirla como medicina para el dolor. Se movían como si ya lo hubieran hecho antes, como si el lugar los hubiera estado esperando. Pasaron semanas. Limpiaron terreno, cavaron un pozo, plantaron frijoles y calabazas. Diego construyó una habitación extra, con manos que recordaban más que la guerra. Elena pintó la puerta con ceniza azul de flores silvestres. Para la paz, dijo, sonriendo suavemente. La gente empezó a llegar. Un muchacho cuyos padres lo habían echado por casarse con una chica Cheyenne. Una mujer con una cicatriz en la mejilla y sin otro lugar a donde ir. Un caballo herido, cojeando por la bala de un cazador. La cabaña se convirtió en un lugar no de exilio, sino de regreso. Diego la vio crecer y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Una tarde, cuando el sol se escondía tras la cresta, tiñendo las montañas de rojo y dorado, Diego caminó por el sendero hasta donde Elena estaba de pie cerca de la cerca de madera partida. No llevó flores, no se arrodilló. Simplemente se quedó allí, con polvo en las botas, sombrero en mano, ojos firmes. No tienes que decir que sí, murmuró. No hay anillo ni predicador ni brindis con whisky. Ella giró lentamente hacia él. Solo necesito saber, continuó él, que seguirás aquí cuando el sol se oculte detrás de ese árbol. Y la próxima noche, y la siguiente. Ella dio un paso hacia él, apoyando las manos suavemente sobre su camisa. Mateo fue solo mi primera tormenta. Él rompió los candados de mi jaula. Me enseñó el fuego. Levantó la mano y tocó el rostro de Diego. Pero tú me enseñaste la quietud, que el amor no tiene que ser un rayo para ser real. Su voz tembló. Puede ser el sonido de la madera crujiendo bajo la luz de la luna. El aroma del humo en la franela. Diego no dijo nada, solo cerró los ojos, apoyando la frente contra la de ella. Mañana es memoria, susurró ella. Tú eres mañana. No se casaron por la ley,
No hicieron votos ante testigos. Pero desde esa noche, el viento pareció más silencioso entre los árboles. Y el fuego dentro de la cabaña nunca se apagó. 6 meses después, una carta fue encontrada escondida entre las páginas de un libro donado en la escuela de Sevilla. No llevaba firma, pero la letra era elegante, femenina, firme. Decía: una vez fui amada por un guerrero que sostuvo mi corazón en sus manos como una hoja, feroz, brillante y afilada, con el peso de 1000 batallas. Ahora vivo con un hombre que sostiene mi corazón como la tierra, suave, firme, y lo bastante fuerte para plantar algo en él. Uno me enseñó a luchar, el otro me enseñó a quedarme. He aprendido que el amor no se prueba en lo alto que gritas o lo lejos que corres. Se prueba en cuánto tiempo te quedas cuando el fuego se apaga y las noches son silenciosas. Él no es mi captor, no es mi salvador. Es simplemente el que se quedó. Y eso basta. En el corazón de una tierra esculpida por el viento y el fuego. 2 almas alguna vez rotas por la guerra. La sangre y la pérdida encontraron algo que nunca creyeron volver a sentir. No solo supervivencia, sino paz. No solo memoria, sino una razón para quedarse. Diego y Elena nunca fueron coronados por una campana de iglesia ni elogiados en un libro de historia. Pero su historia permanece. En la cabaña de la Cresta. En las flores silvestres azules que florecen cada primavera. Y en la silenciosa certeza de que el amor, cuando se elige libremente, puede durar más que las cicatrices más profundas. Epílogo. Años después, un viajero perdido llegó a la cabaña en la Cresta. Estaba buscando refugio de una tormenta. Diego, ahora con canas en la barba, lo recibió con una taza de café caliente. Elena, con líneas suaves alrededor de sus ojos, le ofreció pan recién horneado. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó el viajero. Diego miró a Elena. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa pequeña. El tiempo suficiente, dijo Diego. El viajero notó las flores azules pintadas en la puerta. ¿Qué significan? Elena se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas. Paz, dijo simplemente, significa que encontramos paz. El viajero asintió, sin entender del todo. Pero cuando partió a la mañana siguiente, se llevó consigo una sensación extraña, como si hubiera estado en un lugar sagrado, un lugar donde el pasado y el futuro se habían encontrado y hecho las paces. Y en cierto modo, tenía razón. Porque en aquella cabaña, bajo aquellas montañas, 2 personas que el mundo había intentado romper se habían reconstruido mutuamente. No con palabras grandiosas o gestos heroicos, sino con la simple decisión de quedarse. Día tras día, noche tras noche, hasta que quedarse se convirtió en vivir. Y vivir se convirtió en amor.